Cinespacio 24 presenta Cácaro Cine Lindo y Querido. Lo mejor y más nuevo del cine mexicano y también de Latinoamérica. Entrevistas, noticias, reseñas y más con los protagonistas de la industria. Hola amigos y amigas de Cinespacio 24, bienvenidos a un programa más de Cácaro Cine Lindo y Querido. Hoy tenemos otro invitado, otro súper invitado, a quien tenemos el orgullo, el placer de tener aquí. Antes de presentarlo, déjenme saludar con muchísimo gusto a mi amigo y conductor de este programa, Jonathan Olasco. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Arturo Brum, contento de tener aquí a tremendo invitado de una de las películas que creo que ya muero por ver. Así que bienvenido, Sergio Umansky, aquí a nuestro programa. Muchísimas gracias, Jonathan y Arturo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, Sergio. Muchísimas gracias. Y estamos aquí porque ya jueves 9 de diciembre se estrena tu película 8 de cada 10. Una película que entiendo, Sergio, la premisa nace de este dato duro, espantoso, donde solo 8 de cada 10 asesinatos se investigan en México, Sergio. Así es. Esta premisa, y nos va a contar la historia de Aurelio y Citlali, que son protagonizados por Noé Hernández y Daniel Schmidt. De hecho, Noé ganó un Ariel por esta película, gran actuación, tremenda actuación, además de un maravilloso actor como es Noé. Cuéntanos un poco, Sergio, ¿de qué va la película? Mira, esta estadística de la que hablas de 8 de cada 10, Ajá. Curiosamente es la que como que más ha tenido desde que la película se ha visto, ¿no? Como que la gente quiere hablar, bueno, definitivamente es una de las cosas que yo quería tratar, pero toda la idea nace de la idea de que 8 de cada 10 personas tienen una necesidad urgente y no tienen una cobija o un sistema que los represente, y al mismo tiempo que no tienen por qué tenerla, no tienen por qué poner sus esperanzas en el otro, ¿no? O sea, la película propone que 2 de cada 10, estos 2 que sobran de los 8 de cada 10, somos los que dejamos de ser extras y pasamos a ser protagonistas de nuestras propias vidas. Sí. Y dejamos de esperar que los demás hagan por nosotros lo que nosotros mejor sabemos que nadie, cómo hacer por nosotros mismos. Y primero no era sobre la idea de que 8 de cada 10 asesinatos en México no se investigan. La película iba a ser de un asesinato que sí se investiga, que es el del hijo de Aurelio, que la película cuenta la historia de Aurelio tratando de entender qué pasó con su hijo. Después, cuando escribí ese guión, me gustaba mucho que se conocía con Citlali en un hotel y le cambié el título. Cuento esto porque es mi proceso de escritura. Claro. ¿No? Le cambié el título y le puse Aurelio y Citlali para siempre. Y luego se convirtió en una historia de amor y no se trataba de que 8 de cada 10 asesinatos no se investigaban, se trataba de un amor de Citlali entre dos personas. Y después leí esta estadística que me impresionó mucho, de que 8 de cada 10 asesinatos no se investigan, y me gustó el título y además me gustó esta idea de entonces la película presenta 10 asesinatos y te cuenta la historia de uno que sí se investiga, pero de 2 personas fuera de 10 que sí son leña, que sí se saben amar, que sí se saben querer y que sí saben solitos tratar de salir de los agujeros en los que ellos se encuentran. Y eso es lo que es la película. Oye, está buenísimo. Es una historia de amor, es una historia que en este contexto de esta historia que nos estás narrando, hay una crítica social hacia lo que vemos. Definitivamente. Ha cambiado a través de los años porque esta película la filmamos en el 2017, la acabamos en el 2018, íbamos a salir un poco más grande y todo, pero por COVID cambiaron los planes, estamos saliendo ahorita, pero inicia como una denuncia. Y yo la empecé a escribir hace 7 años, cuando no me acuerdo exacto de las fechas de los 43 y de la tragedia y de todo esto y las marchas y la indignación y el coraje. Ahí empecé yo a escribir esta película. Entonces, de ahí nace. Pero la denuncia, como la veo hoy, no es al gobierno, porque yo en lo personal, yo ya no creo en los gobiernos, ni de aquí ni de ningún lado, no les creo en ni una palabra.
yo me gobierno a mí mismo y yo sé lo que es mejor para mí, para mi gente. Esa es una opinión personal. Pero entonces la denuncia es, sí, estoy denunciando un sistema de mucha impunidad, de corrupción, de todas estas cosas, pero también estoy como, no sé si la palabra aquí ya es denuncia, pero denunciando que nos podemos amar y que nos podemos acariciar nuestras Maravilloso. cicatrices Ajá. y que podemos también responsabilizarnos por nuestros propios actos. Porque hay un momentito chiquito en la película, pero para mí muy revelador, en el que Aurelio llega con Martínez en el Ministerio Público, ya la tercera vez que lo visita, ya desesperado porque nadie le dice qué está pasando con su hijo. Y le dice, Martínez, ¿quieres saber quién mató a tu hijo? Y Ujú. Aurelio le dice, sí. Bueno, le dice, mi hijo tiene nombre y apellido. Y dice, ¿quieres saber quién lo mató? Sí, lo mataste tú. Si lo mataste tú al traer al mundo un niño que no sabes ni educar, Uf. ni Ajá. crecer, ni tal. Y entonces la denuncia no es como, hay gobierno, es Ujú. como hay todos, vamos a empezar a dejar de ser extras Ya. y vamos a tratar de ser dos de los que sí somos proactivos, de los 8 que no son, dos de los que no nos reímos y caemos en las mismas babosadas de pensar en grupo y ser de los dos que pensamos por nosotros mismos. Y entonces creo que es una propuesta de salir del anonimato de tus propias necesidades y hacer lo que tienes que hacer tú y Ujú. no depositarlas en las burocracias, que son al final aquí en todos los países del mundo abismos negros de corrupción. Está interesante, está el contexto, obviamente, como tú dices, lo de Ayotzinapa, estos gobiernos que también coincido, ya no creerles, ¿no? En una guerra con el narco y el crimen organizado que parece no descender, está ese contexto, pero entiendo por lo que nos cuentas, es una película más introspectiva, ¿no? En cuanto a sus personajes, en cuanto a Aurelio y Citlal. ¿Es correcto? Totalmente, es una película de personajes. A Ujú. diferente, hay muchas películas en México muy buenas de muchos tipos. Esta en particular es una historia apretadita, no creo que le falta ni le sobra una escena, está hecha para entretenerte. Cada escena Ujú. mueve la historia para adelante y como te digo, por lo menos como yo vivo esta vida, para mí mi familia, mi fe y mi cultura es lo más importante y yo creo que esto es la película, es México y es la familia accidental en este caso, pero logra besando las cicatrices del otro. Y ese es el corazón de la película, que sí hay una cobija, ¿no? Claro. Y no en la escena en la que se van al grito presidencial, que los dos están borrachos y se pusieron, de drogaron, hicieron todo esto, pero que son cómplices en una noche de locura y que para mí pues ahí nacen unas complicidades que no terminan nunca y cuando se leen las palmas de las manos y se dan cuenta que a pesar de su miseria los dos tienen suerte, ¿no? Y hay una especie Ujú. de agradecimiento, ¿no? Y ese también es no solo denunciar y quejarme, pero también dar las gracias. Digo, no Claro. yo como dentro de mi privilegio, todos dentro de nuestra situación de poder tener las capacidades de hacer algo por nosotros mismos, y ese tipo eso es lo que es la película. Oye, ahorita nos contaste un poquito este personaje de Aurelio, que te repito, no Hernández, creo que está tremendo, está maravilloso, ¿no? Pero también el personaje de Citlali, que tiene muchas capas el personaje de Citlali, ¿no? Una chica que vive la violencia también en México. ¿Cómo construiste ese personaje de Citlali? Toda la película viene en esta época que estamos hablando de lo de Ayotzinapa y todo eso, que yo empecé a escribir el guión. Yo en ese entonces estaba haciendo una especie de casting de no actores para lo que yo iba en ese momento a hacer, que era una película Ujú. como de tribus urbanas, de vampiros. Y anduve Ujú. entrevistando a mucha gente en mi oficina en la Ciudad de México, en la Condesa, por 2 años. Casi entrevisté a más de 400 personas. Wow, Y primero eran goths y emos y vampiros y todo, y luego wow. empezaron a llegar algunos criminales y Ujú. algunas sexoservidoras y mujeres víctimas de abuso. Y yo a todos les aplicaba un cuestionario que creo que se la pasaban muy bien. Ujú. Y una de las preguntas, digo, una era ¿a qué le tienes miedo? Otra es ¿eres vampiro? Pero a todos les aplicaban las mismitas preguntas y lo que creo, una de ellas es ¿para qué veniste? ¿Para qué Ujú. veniste a mi oficina? Y pensé, porque quiero contar mi historia. Y entonces yo lo que pensaba es cómo 8 de cada 10 personas tienen una historia que contar y nadie quien las escuche. Wow.
Y de ahí también viene esta película, como de decir, pues esta es una película de una de estas historias que me contaron, que no es exacto, digo, todo se ficcionaliza al 100%. Ya Aurelio no es Aurelio y Citlali no Claro, es Citlali, claro. pero son estas historias que alguien nos quiere contar. Y yo, pues, como director, por mi trabajo de investigación, como que tuve la fortuna de encontrármela y tomé la decisión de que era el momento correcto de hacerla, ¿no? Porque era el Ujú. último grito de Peña Nieto y lo fuimos a grabar ahí en el Zócalo y todo. A mí me agarró la policía presidencial, yo ni siquiera ¿Por estar grabando? Bueno, sí, nos metimos la noche Ajá, anterior, nos tuvimos que colar con las cámaras para pasar el primer checkpoint, ajá. el primer punto de... Sí, sí, sí. Y ya dormimos con las cámaras ahí porque ese no lo ponían hasta el otro día. Y ya el último día con no lo debería estar diciendo, pero con un eh, certificado de documental falso, nos dejaron Ajá. pasar y entramos. Llevábamos la camarota y el boom, y yo decía, no me van a dejar entrar así, y en eso sí, nos dejaron entrar a todos, pero ya que entramos y yo les dije a los actores acción, como que oyeron o algo así, y en eso llegaron los de presidencia, unos soldados, y me agarraron y empezaron a decir que no podía grabar y que no podía grabar. Y mi fotógrafo, Miguel Escudero, buenísimo, pero me volteó a ver y me hizo una cara así como que me escapo con los actores. Y yo le Claro. dije, escápate. O sea, como que le dije, Wow. sí, y se fue, Noé, Daniela y él y la asistente de dirección se metieron al grito. Porque si no lo hacíamos ese año, pues había que esperar otro año. Sí. Se metieron al grito y yo y mis productores empezamos a gritarles a los policías para hacer todo el problema que podamos para que todos los policías se nos vengan con nosotros y mientras ellos pudieran grabar. Y yo me acuerdo que me estaban a mí sacando con la mano, digo, no torciéndome ni lastimando, pero empujándome, sacándome del grito. Y en eso le suena el walkie-talkie a uno de los asistentes y me dice el fotógrafo que quedó el material increíble. Y se me Wow. salieron las lágrimas. O sea, yo no- Qué y, chingón. Qué anécdota, qué buenísima anécdota. Que no sé si ejemplifica un poco, Sergio, a veces lo difícil que es grabar en México. sí, aunque es el mejor día de mi vida, Ajá. ese, Wow. como director. Y, y mira, hay una escena, la primera escena de la película era la más grande de la película, la ensayamos como 9 horas para hacerla una vez, porque pues eran 45 extras, y habían que cambiarse ropa y cambiar de cosas y todo, pero esos todos eran extras, pero hay una toma en la que Aurelio camina a través de la Plaza de la Santísima Trinidad, que se ven más de 1000 personas, que ninguna de ellas es extra. Y yo cuando llegué a grabar ahí le dije a mi productor, al fotógrafo, yo que te lo juro, soy yo del peor humor, ¿no? Y me Claro. dije, van a voltear a ver la cámara y todo, pero pues vamos a hacerla. Acción, y a la primera, y va con la cámara y el boom en medio de 1000 personas, y estoy viendo yo por el monitor, y digo, oye, nadie ha volteado a ver a Nadie volteó. cámara, Wow. nadie ha volteado a ver a Aurelio. Y Aurelio de repente entra a la cámara y le digo a mi fotógrafo, ¿puede ser? Y me dice, pues vamos a verla. Y la regresamos y magia. Tengo 3000 extras en pantalla y nadie volteó a ver ni a mi actor, ni al fotógrafo, ni a mí, ni al del boom. Qué maravillosas anécdotas, Jonathan, ¿cómo ves? No, pues qué increíble y qué padre que un director así es como debe de ser, porque debe de saber resolver en el momento, porque básicamente ya no le queda escapatoria y lo logró hacer, o sea, salió bien librado y se hizo, Eh, y bueno, pero eso. sí tengo una pregunta, ¿cuál fue tu trabajo, especialmente con Noé Hernández, tu trabajo de dirección, tus indicaciones, la creación de personaje con él? Noé, yo terminé el guión y se lo mandé a Noé. Yo no lo conocía, pero se lo hicimos llegar. Yo cruzaba los dedos, yo lo veía como que o sea, yo sabía que el guión era bueno, pero admiraba yo mucho a Noé. Y yo hacía Ujú. mucho tiempo que no hacía una película y luego me contactó su agente y me dijo que le encantó y que la quería hacer pase lo que pase. Y pues me súper emocioné porque me encanta su rostro y sé que es un gran actor. Yo no lo conocía, luego ya conociéndolo soy todavía 1000 veces más fan porque además de ser un gran actor es una gran persona. Ujú. Y eso también ha sido y un gran profesional y eso ha sido un encanto de descubrir. Mira,
Yo ensayo vi cada palabra y la ensayo 1000 veces. Y Noé estuvo en mi oficina un mes ensayando mucho con Daniela, con Citlali, pero hasta cada actor, hasta los que hacen un beat, vino. O sea, nunca se conocieron en el set. Aunque fueran Ujú. 2 palabras, yo las ensayaba. Y otra anécdota que creo que es muy buena también es, pues Noé, la primera vez que nos conocimos y cuando empezamos con los ensayos y la primera, creo que una de las primeras escenas que ensayamos fue cuando él entra con Martínez al Ministerio Público, que lo atienden para ver qué pasó con su hijo. Y yo recuerdo que Noé me hablaba y él decía como cada cosa que le preguntaban, decía, oficial, le ponía mucha tristeza al texto, Ujú. como que si la voz tuviera un peso de tristeza. Y a mí no, me acuerdo que o sea, no me gustaba y nos dicen a los directores que no hay que decirles mucho que no a los actores y que hay que llevarlos hacia el sí por otros medios, ¿no? Sí. Entonces, cómo hablamos, no yo, cómo le digo que, y hasta que en una de esas, Miguel, mi fotógrafo, me dice, pues la historia ya es lo que es triste, él no tiene tanto que actuar triste, o sea, él tiene que ser como es la historia la que es triste, no el actor. Y me acuerdo que le digo, oye, no tienes que actuar triste, o sea, digo, no de mala manera, porque no es un actor que Ujú. estaba actuando, le digo, pero tu voz no tiene que cargar el peso de la tristeza, esa ya la tiene el cuento. Y como que en ese momento, y eso fue muy temprano, y luego, pues Noé, y su rigor como actor. Él termina una toma y le digo, ya está, y él llega y me dice, pues la puedo hacer mejor. Y va. Ajá. Y pues, o sea, un actor padre, un tipazo, te digo, un super pro. Y sí, mientras yo lo hacía, pues yo veía y decía, pues yo no sé si me voy a ganar el Ariel, o yo no sé qué él, digo, no, yo él, Ajá. pero sí, este güey está navegando todas las emociones en serio. Y fue un placer, igual que Daniel, igual que Raúl Briones, igual que Adrián Ladrón, igual que Mayra Cérvulo, igual que Claudia Frías, igual que aquí Edward Conrad también, ¿no? Está ahí. y igual de Edward Coward, que también, güey, de Edward, igual que Edward, Ajá. igual que Carolina Politi, todos los que se subieron a esta película se subieron porque les gustaba lo que estábamos tratando de decir y de hacer. Y fue un placer trabajar así. Y estoy muy, muy satisfecho y muy contento que finalmente la gente lo van a poder ver. Oye, eso me salta un poquito y quisiera que nos contara, Sergio. La grabaron, como nos dices, en el 2017, en el 2018, bueno, ya la tenían lista, se presenta también en varios festivales, es hasta el 2021, ya casi entrando al 2022, entiendo la pandemia y demás, pero de repente pasa mucho en el cine mexicano, que muchas películas se estrenan con mucho tiempo después de su realización. ¿Por qué, Sergio? Pues mira, yo solo llevo 2 largometrajes y los 2 han tardado mucho tiempo en Ujú. salir. En mi caso pasado fue por otras razones. En este caso, estábamos listos para salir el 16 de septiembre, porque la película sucede en septiembre y queríamos coincidir Ujú. con el último grito de Peña Nieto y le estábamos echando muchas ganas. Todo iba en popa, ahora sí, como todo iba en perfecto y de verdad nos pega COVID, cierran todo y no, mi distribuidor Alphaville no quería Ujú. sacar la película cuando apenas empezaron a abrir las cosas, no la queríamos quemar, pensábamos que a lo mejor el COVID no duraba, que de pronto todo, o sea, como que nos esperábamos porque sí creíamos en la peli y ya, o sea, se acaba el año y gracias digo, por fortuna esta película no se vuelve vieja. Ujú. Al inicio decía, hace tiempo, la leyenda del inicio decía, en el gobierno de Peña Nieto han muerto, y decía la cantidad de gentes que habían muerto en el gobierno de Peña Nieto, y así poco a poco íbamos desglosándolo hasta darnos cuenta que 6 mientras ves esta película. Lo cambiamos eso para que no sea tan sobre el gobierno de Peña Nieto, y yo lo prefiero así, y desde pues lo ponemos en la última década, en México Ujú. han muerto tal, tal, tal. Puede Entonces quedar esto no, igual, claro. sí, y a lo mejor Sí, ya sí, hoy no sí. son 8 de cada 10, a lo mejor son Ajá. 9 de cada 10. Sí, sí. O 12 de cada 10. Exacto, o no se investiga ni uno. Entonces se Sí. investiga .001, no sé cuántos ya. O no sé si, pero no ha mejorado y no parece que vaya a mejorar. Entonces creo que la película es muy relevante, tanto hoy como lo fue el día que la grabé. Y es de este tipo de películas que, pues, mientras no mejore la situación, no envejece tanto la peli. Eh,
El negrito, Claro. pues es Peña Nieto al que ves, pero no es un close-up, podría ser el que sea. Y Sí, mientras no mejore, pues sí, sí, sí. es, y digo, no es una denuncia, pero pues es Calderón, y es Peña Ajá. Nieto, y es Obrador, y el que le venga. Y no es una denuncia, pero pues, hay una foto del presidente, y pues es Y, el que le toca estar ahí, ¿no? y aunque mejore, esta película quedaría ya pues como un documento de los hechos que pudieron Del pasar, momento. el pasado histórico de México, el pasado violento de México. Totalmente. Y eso es lo que yo siento que la película va a ser con el tiempo, un referente, como a un momento, y eso espero también. Y con esa energía la hice como algo que, digo, es que si la ven en 100 años, o en 200 o en 1000 o Mm, en 2000, o sea, hablando muy lejos, como qué es esto que hicimos y quién lo va a claro. ver y cuándo, ajá, y qué va a significar, pues no sabemos, pero pues es lo bonito de hacer el cine y mientras no nos borren la nube y de pronto nos quedemos como sin libros y sin películas y sin nada, Y sin arte, ¿no? Sin y sin arte. arte, sí, 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 sí. que corremos riesgo del gran olvido. Ahora que todo Totalmente. está en línea, Ujú. pues sí, que nos apaguen la línea y ya no sabemos ni cómo nos llaman. Sí. Sí. Oye, ahorita que hablabas también de esto, no, digo, que no envejezca, es como un arma de doble, ¿no? O sea, ojalá la violencia terminara, ¿no? Pero bueno, ahorita no envejece y está muy activo el tema de la película. Investigando y leyendo las primeras reacciones que tuvo, como la crítica especializada, habla de tu película como también una cierta denuncia, pero que no llegas al amarillismo, al sensacionalismo. ¿Sientes que fue así? ¿Cómo hiciste para no llegar un tema? Porque es un tema delicado, ¿no? De repente este tipo de películas y llegar como a los extremos, inclusive del melodrama, ¿no? Pues mira, te hablo con toda sinceridad y hasta con cosas personales, ¿no? Uh -huh. Pero yo me llamo Sergio Umansky, yo soy, o sea, además estoy hablando de gente muy distinta a mí, ¿no? O sea, Sí, digo, lo digo con todo, digo, hablando con toda la verdad, ¿no? Yo soy un judío, yo nací en México, pero yo no tengo nada que, o sea, yo soy muy diferente a Aurelio y muy diferente a Citlali. Entonces, uh -huh. ¿cómo me acerco? Y sí, sí fue una pregunta, porque una es iluminarlo con fluorescente y ver a las prostitutas Claro, como son, con una sí, chichi sí. afuera. Uh Y -huh. esa fue una, pero eso fue de lo que yo me alejé, porque yo me acerqué a esta gente de verdad, por eso me atreví a hacer la película, pero luego a fotografiarlas con todo el respeto que yo pueda. Y esa fue la forma en la que yo filmé esta película. O sea, yo a filmar a Citlali, a Aurelio, desde el punto de vista mío, del director que hizo toda su investigación necesaria para con respeto, porque el principio bajo el que yo vivo es que la vida interior de todos es tan valiosa y tan importante como la mía, sin importar si ellos son el esclavo y yo el dueño. Claro. Uh Entonces, -huh. como con esa, ¿no? Con ese espíritu, y con ese espíritu me quiero acercar cada vez más a mi trabajo, ¿no? Como nunca como con ningún tipo de juicio. Y siempre con el ojo más fino con Sin, el que yo sin, pueda presentar. sin caer como en juicios de valor, ¿no? Que podrían caer Total, muchísimos de estas películas, ¿no? total. ¿No? Y en esta película, cuando Citlali hace el Uh -huh. sacrificio que hace para que Aurelio pueda tener el dinero suficiente, mucha gente... Y sí, pero Uh justo -huh. es no juzgar porque no entendemos. Claro. No, Eh, buenísimo, Sergio. La película 8 de cada 10 se estrena este jueves, este 9 de diciembre. Vayan a verla, en serio, vayan a verla, se la van a pasar muy bien. Es un gran trabajo. Sergio, muchas felicidades por este trabajo y ¿cómo invitarías a la gente a que vayan a ver esta película? ¿Qué les dirías? ¿Qué van a ver es en 8 de que cada 10? hay todo tipo de cine mexicano, hay gran cine Ajá. mexicano, esta es una película muy entretenida, se la van a pasar entretenidos, van a estar agarrados de las sillas de sus asientos, van a estar pensando, ay, 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 ¿qué va a pasar? Uh -huh. No van a estar ahí medio aburridos y tal. La película está diseñada para que los primeros 40 minutos el público tenga que esperar un poquito, para que se sienta un poquito lo que se siente estar en un ministerio público. Órale. Pero Uh cuando -huh. el personaje dice ya me cansé de esperar, la película es un tour de force, que no te suelta ni un segundito hasta que de pronto estás en el asiento y no sabes ni qué pasó. Y creo que te va a dar de qué hablar, te vas a enojar, te vas a reír, te vas a discutir con tu pareja,
vas a pensar en ella antes de irte a dormir y nunca se te va a olvidar. Y pues solo la puedes ver en el cine, no hay otro lugar, no va a estar en Netflix, no va a estar en Amazon, no sabemos qué va a pasar en el futuro, entonces si la quieres ir a ver, pues ve al cine. Y está Así, hecha para eso, para el cine. así es. Vayan al cine este fin de semana y todo el momento, que tenga mucha vida la película, Sergio. Muchísimas gracias. Sergio Mansky nos acompañó aquí en una entrevista. Te agradezco, Sergio, y de nuevamente felicidades por la película. 8 de cada 10 se estrena este jueves 9 de diciembre. Gracias, Sergio. Al contrario, cuántas gracias Arturo y Jonathan. Suerte y todo lo mejor.